El Amur es un río que no obedece reglas. No fluye hacia el norte, como la mayoría de los ríos siberianos, sino hacia el este, hacia el Océano Pacífico. Separa dos mundos, Rusia y China, a lo largo de casi 2000 kilómetros. Se desborda de tal manera que convierte el valle en un mar y luego regresa a sus orillas como si nada hubiera ocurrido. Por volumen de agua, el Amur se encuentra entre los 10 ríos más caudalosos del mundo. Su longitud, desde el nacimiento hasta la desembocadura, supera los 4000 kilómetros. Su cuenca es un territorio en el que cabrían Francia, Alemania y España juntas. No es simplemente un río, es todo un país extendido a lo largo del agua. La ciencia oficial ve en el Amur un gran río del lejano oriente, una arteria fronteriza, un ecosistema de vital importancia donde viven especies que no se encuentran en ningún otro lugar, desde el caluga, un esturgión gigante, hasta el tigre del Amur, que merodea por sus orillas. Todo está descrito, todo catalogado. Pero he aquí lo que asusta. Casi nadie ha visto al caluga vivo, a plena estatura, de cerca. Los pescadores capturaban grandes calugas todavía en el siglo pasado, de 4 metros, de 5 metros, pero ahora semejantes gigantes ya no aparecen. Oficialmente, la población disminuyó por la sobrepesca y la contaminación, y los ejemplares más grandes fueron eliminados. Pero los viejos pescadores nanay cuentan otra historia. Dicen que los calugas gigantes no han desaparecido, se han ido a las profundidades. En el Amur hay pozas, tramos donde el fondo cae decenas de metros. Algunas son tan profundas que las ecosondas no pueden determinar con exactitud el fondo. Y precisamente en esas pozas, según los pescadores, viven los calugas viejos, enormes, mayores que cualquier cosa que se haya sacado del agua. Los pescadores dicen que a veces, en las noches tranquilas, oyen como algo grande se mueve en el fondo. Golpes sordos, salpicaduras, olas que llegan de la nada. La ciencia lo atribuye al derrumbe de las orillas subacuáticas y al movimiento de los sedimentos del fondo. Quizás, pero un caso hizo reflexionar incluso a los escépticos. En los años 90, una cuadrilla de pescadores que tendía redes en una de las pozas profundas del curso bajo encontró por la mañana que la red de 30 metros había sido partida por la mitad. No enredada, partida. Un cabo del grosor de un dedo se rompió como un hilo. Las boyas quedaron esparcidas por el río a cientos de metros. La red estaba diseñada para peces grandes. Ni un esturgión ni un siluro la habrían roto. Pero algo la rompió. El jefe de la cuadrilla, un viejo nanay, miró los jirones, guardó silencio y dijo: «Es el dueño del pozo. Pusimos la red sobre su casa. Nos mostró que no le gusta». Nunca más pusieron redes en esa poza. Segundo misterio: las cuevas submarinas del acantilado Aurí. En el curso medio del Amur, en la región de Jabarovsk, sobre el río se elevan altos acantilados rocosos. Uno, el Aurí, es especialmente conocido entre los habitantes locales. Los nanay lo consideran un lugar sagrado y prohíben subir a su cima. Pero el asunto no está en la cima. El asunto está en que, bajo el agua, en la base del acantilado, hay cuevas. Pocas personas saben de estas cuevas. Los buzos que inspeccionaron la base del acantilado en los años 80 descubrieron varias aberturas en la roca por debajo del nivel del agua. Aberturas que conducían hacia el interior, hacia cavidades cuyo tamaño no pudo ser determinado, porque la visibilidad en el agua del Amur es prácticamente nula. Agua turbia y marrón, en la que no se ve la mano a la distancia de un brazo extendido. Los buzos nadaron unos metros hacia adentro y dieron la vuelta. Demasiado peligroso, demasiado oscuro, demasiado impredecible. Pero uno de ellos contó que dentro de la cueva sintió una corriente, no del río hacia adentro, sino al revés, de la cueva hacia afuera, como si dentro de la roca hubiera su propia agua que fluía hacia el Amur, y esa agua tenía una temperatura diferente, varios grados más fría que la del río. Esto puede significar que la cueva está conectada con un depósito subterráneo, quizás con todo un río subterráneo que fluye a través del macizo rocoso y desemboca en el Amur a través de esas aberturas.
La ciencia oficial conoce la existencia de aguas subterráneas en esta región, pero el sistema de cuevas del acantilado Aurí nunca ha sido investigado. No hay equipos para trabajar en agua turbia con visibilidad nula, no hay financiación, no hay valientes dispuestos a meterse en un agujero en la roca bajo el agua sin saber a dónde lleva. Y los nanay dicen que bajo el acantilado vive el dueño del río, que las cuevas son su casa y que no se puede entrar. No porque sea peligroso, sino porque es una falta de educación. Es la casa de otro y el dueño no ha invitado a nadie. Tercer misterio. Los petroglifos nanay de Sicachi Alián. A la orilla del Amur, a 70 kilómetros de Jabarovsk, en grandes cantos rodados de basalto, están tallados rostros, decenas de rostros, redondos, con grandes ojos en espiral, con bocas abiertas, con una expresión de asombro o de terror. Son los petroglifos de Sicachi Alián, una de las colecciones de arte rupestre más conocidas del Lejano Oriente. Su antigüedad, según distintas estimaciones, va de 3.000 a 12.000 años. La ciencia oficial los llama imágenes rituales, rostros de espíritus, máscaras de chamanes, símbolos de fertilidad, todo estándar. Pero hay matices que no encajan en el cuadro habitual. En primer lugar, los ojos. Casi todos los rostros tienen ojos en espiral, círculos concéntricos enrollados hacia adentro. Esto es inusual. En la mayoría de las tradiciones petroglíficas del mundo, los ojos se representan como puntos, círculos u óvalos. Las espirales son raras y se repiten en cada rostro, como si no fuera una elección estilística del artista, sino un intento de representar algo concreto, algo que gira, que rota, que hipnotiza. En segundo lugar, la ubicación. Las piedras con petroglifos no están en la orilla, sino en la zona de inundación. En primavera, cuando el Amur se desborda, quedan bajo agua. En verano, vuelven a aparecer. Cada año, de un lado al otro, durante milenios. El agua desgasta la piedra, el sol la seca, el hielo la raspa, y los petroglifos se borran lenta pero inexorablemente. Algunos de los que fueron fotografiados en los años 50 hoy apenas se distinguen. En 100 años desaparecerán por completo. ¿Quién tallaría dibujos en piedras que pasan medio año bajo el agua? Si quieres que tu dibujo sea visto, tállalo más arriba, en una roca que no se inunde. Hay muchas rocas así alrededor. Pero los dibujos están precisamente aquí, en piedras que pertenecen al río la mitad del tiempo, como si estuvieran hechos no para las personas, sino para el agua, o para lo que vive en el agua. Los nanay lo dicen abiertamente. Los espíritus en las piedras son los espíritus del Amur. Fueron tallados para que los espíritus pudieran ver sus reflejos en el agua cuando el río sube, para que se reconocieran a sí mismos y no se enojaran. Cuarto misterio. El resplandor sobre el Amur. Los habitantes de varios pueblos en el curso medio y bajo del Amur llevan décadas reportando un extraño resplandor que aparece sobre el río en las noches sin luna. No son luces de la orilla, ni farolas, ni el reflejo de las luces de una ciudad. La ciudad más cercana puede estar a cientos de kilómetros. Un suave resplandor difuso sobre la superficie del agua, a veces blanquecino, a veces con un tinte verdoso o azulado. Dura desde unos minutos hasta una hora y luego se apaga. La ciencia oficial propone varias explicaciones. El gas de los pantanos, el metano que sale de los sedimentos del fondo, puede inflamarse al contacto con el aire, creando un débil resplandor. Este es un fenómeno conocido, las luces errantes. Otra versión, bioluminiscencia, pues algunas especies de bacterias y microorganismos son capaces de brillar. Ambas versiones tienen cabida, pero ninguna explica por qué el resplandor aparece solo en lugares específicos, solo en cierta época del año y solo en las noches sin luna. El metano sale constantemente, las bacterias viven en el agua todo el año, pero la luz llega y se va según un horario que nadie conoce. Los nanay le llaman a esto el aliento del Amur. Según sus creencias, el río respira y cuando exhala, aparece la luz sobre el agua. Es una señal de que el río está satisfecho, de que habrá pesca, de que no hay de qué temer. Una hermosa leyenda, pero describe el fenómeno con más precisión que la ciencia.
El resplandor efectivamente aparece antes de una buena pesca. Los pescadores lo notaron hace mucho. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra? Nadie lo sabe. Quinto misterio: sonidos en la niebla. El Amur es famoso por sus nieblas, especialmente en otoño, cuando el agua tibia del río se encuentra con el aire frío. La niebla puede ser tan densa que no se ven las orillas. Un barco navega a ciegas, guiándose solo por los instrumentos. Y precisamente en esa niebla la gente oye cosas. Los capitanes de los barcos ribereños cuentan que en la niebla sobre el Amur a veces se escuchan sonidos que no deberían estar ahí, voces, no gritos de auxilio ni conversaciones de pescadores, algo parecido a un murmullo, inentendible, monótono, que llega de todas partes al mismo tiempo. Un capitán lo describió así: como si 100 personas susurraran a la vez, pero en un idioma que no conoces. Otro dijo, como una oración, muy silenciosa, muy lejana y muy larga. Los sonidos duran mientras persiste la niebla. Cuando la niebla se disipa, silencio. La ciencia lo explica por efectos acústicos. La niebla cambia la propagación del sonido. Los ruidos habituales, el chapoteo del agua, el crujir de los árboles, los gritos de los pájaros, se refractan, se distorsionan, se superponen unos con otros. El cerebro intenta encontrar sentido en ese caos y escucha voces. Esto se llama pareidolia auditiva. Pero hay un caso que no encaja ni siquiera en este esquema. En 2007, un barco de pasajeros que navegaba en la niebla por el Amur aguas abajo de Komsomolsk grabó en el micrófono de a bordo un sonido que luego analizaron varios acústicos. Era un sonido rítmico y nítido, algo parecido a un redoble de tambor. Golpe, golpe, pausa, golpe, 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 pausa. Durante 4 minutos. Luego, silencio. Los acústicos sugirieron que podría ser el ruido de otro barco distorsionado por la niebla. El capitán verificó. En un radio de 20 kilómetros no había ningún barco. La grabación existe, la han escuchado decenas de personas y nadie ha podido explicarla. Sexto misterio: las inundaciones anómalas. El Amur es un río que se desborda de manera diferente a todos los demás. La mayoría de los ríos del hemisferio norte se desbordan en primavera cuando se derrite la nieve. El Amur se desborda en verano y en otoño, cuando llegan las lluvias monzónicas, y se desborda de tal manera que las orillas desaparecen. En 2013 ocurrió una inundación que anegó un territorio comparable en superficie a un pequeño país europeo. El nivel del agua en Jabárovsk subió 8 metros por encima de lo habitual. Ciudades enteras quedaron con el agua a la cintura, pero incluso en años normales, el Amur hace cosas que los hidrólogos no pueden predecir. El nivel del agua sube y baja varios metros en un día sin motivo aparente. Los pronósticos basados en datos de lluvia y deshielo se equivocan con regularidad. Uno de los hidrólogos que trabajó en el Amur durante 20 años dijo: cualquier río se puede calcular, el Volga, el Obi, el Lena. Sabemos cómo se comportarán, los modelos funcionan, los pronósticos se cumplen. Con el Amur no. Cada vez hace algo que no esperábamos. Tenemos en cuenta todos los factores: lluvias, deshielo, afluentes, embalses. Sumamos, calculamos, obtenemos un pronóstico. El Amur sube 2 metros más de lo que debería, o 3 metros menos, o sube en el lugar equivocado, o en el momento equivocado. En 20 años no recuerdo ni una sola temporada en la que el pronóstico se cumpliera del todo. Hizo una pausa y añadió: a veces me parece que el río lee nuestros pronósticos y hace lo contrario, simplemente porque puede. Séptimo misterio: los asentamientos inundados. El Amur ha cambiado su cauce decenas de veces a lo largo de su historia. Donde ahora fluye el agua, antes había tierra firme. Donde ahora hay tierra firme, antes fluía el agua. Y en el fondo del río, en los lugares donde el cauce se desplazó, yacen restos de asentamientos humanos, fragmentos de cerámica, herramientas de piedra, huesos, huellas de hogares. Periódicamente la corriente los arrastra y los deposita en la orilla, especialmente después de grandes crecidas. La mayoría de los hallazgos pertenecen a culturas arqueológicas conocidas de la región del Amur, pero entre ellos aparecen objetos que los arqueólogos no pueden atribuir con seguridad a ninguna de ellas.
cerámica con ornamentación desconocida, herramientas de piedra de forma atípica, fragmentos de objetos hechos de un material que visualmente parece al bronce, pero cuya composición difiere de todo lo encontrado en la región. Como si en las orillas del Amur hubiera vivido en algún momento un pueblo del que no sabemos nada, que llegó, vivió, se fue y no dejó tras de sí ni nombre, ni lengua, ni crónicas. Solo tiestos en el fondo del río, fragmentos de herramientas que el río escupe después de cada crecida, como pistas, como una carta escrita en un idioma que no conocemos. Los arqueólogos recogen estos hallazgos, los catalogan, escriben pertenencia cultural no determinada y los guardan en un estante, porque para determinarlo hacen falta excavaciones, y para excavar hace falta dinero, y dinero para excavar en el fondo del Amur no tiene nadie. Octavo misterio: los círculos de hielo. En invierno, cuando el Amur se congela, a veces aparecen en el hielo extrañas formaciones, deshielos circulares, anillos perfectamente redondos de hielo oscuro y delgado sobre un fondo de cubierta blanca y gruesa. El diámetro va desde varios metros hasta decenas de metros. Aparecen en los mismos lugares año tras año. La ciencia lo explica por fuentes de agua caliente o emisiones de gas subacuáticos que calientan el agua desde abajo y derriten el hielo. Círculos similares se observan en el Baikal, donde los estudian grupos científicos serios. Pero los círculos del Amur tienen una peculiaridad. No aparecen sobre fuentes subacuáticas conocidas. El levantamiento geológico del fondo en esos lugares no mostró ni salidas termales ni anomalías de gas. El fondo es normal: arena, limo, arcilla. Nada que pudiera calentar el agua. El calor viene de algún lado, pero de dónde no está claro. Uno de los hidrólogos sugirió que el calor puede ascender de las capas profundas del suelo a través de grietas que no se ven en la superficie del fondo. Posiblemente, pero entonces el calor sería constante, y los círculos no aparecen todos los años, como si la fuente se encendiera y se apagara. Los lugareños procuran no caminar en el hielo cerca de los círculos, no por miedo a caerse. El hielo alrededor de los círculos suele ser grueso y resistente, sino porque, según dicen, cerca de los círculos uno se siente mal. El ánimo se vuelve pesado, dan ganas de alejarse, los perros gimen y tiran de la correa. Un pescador dijo: «Me acerqué a un círculo en el hielo y estuve parado unos 3 minutos y me puse tan melancólico como si algún familiar hubiera muerto sin razón. Una tristeza que da ganas de aullar. Me alejé 100 metros y se me pasó por arte de magia». No hay explicación para ello, ni científica ni de ningún otro tipo. Décimo misterio: el tigre que no es un tigre. El tigre del Amur es el felino más grande del planeta. Vive en los bosques a orillas del Amur y de sus afluentes en los territorios de Primoria y Jabarovsk. Es uno de los depredadores más estudiados del mundo. Cada tigre está registrado, cada uno tiene su número, su territorio, su historia. La ciencia lo sabe todo sobre ellos, o cree saberlo. Pero los cazadores y los guardabosques que trabajan en la taiga a veces cuentan encuentros que no encajan en ningún catálogo. Con un tigre que se comporta de manera diferente a como debería. Por lo general, el tigre del Amur evita a las personas. Se va mucho antes de que lo veas. Puedes vivir toda la vida en la taiga sin ver nunca un tigre, solo sus huellas. Pero a veces, una vez cada varios años, la gente se encuentra con un tigre que no huye, que se queda mirando, que va detrás sin acercarse, pero sin alejarse, que aparece en lugares donde no debería haber tigres, tan lejos de los territorios conocidos, tan alto en las montañas, tan cerca de la ciudad. Uno de los guardabosques describió semejante encuentro. Caminaba por el sendero a orillas del río. Sentí que algo no estaba bien. Me di vuelta. Ahí estaba, a unos 30 metros, enorme, más grande que cualquier tigre que yo haya visto, y miraba no hacia mí, a través de mí, como si para él yo no existiera. Estuve parado unos 5 minutos, no podía moverme. Luego se dio vuelta y se fue, despacio, sin prisa, como el dueño de la casa. El guardabosques está convencido. Un tigre normal no se queda parado mirando a una persona. Un tigre normal se va o ataca. Este miraba como si estuviera decidiendo algo o mostrando algo. No sé qué, pero lo recuerdo todos los días. Décimo misterio: la isla Bolshoy-Ussuriski y las cavidades subterráneas. La isla Bolshoy-Ussuriski está en la confluencia del Amur y el Ussuri, justo frente a Jabarovsk.
La isla está dividida entre Rusia y China. En la parte rusa, casi nada. Prados, pantanos, brazos del río. En la parte china se construyó toda una ciudad con rascacielos que se ven desde el paseo marítimo de Jabarovsk. Pero lo interesante no es lo que hay en la superficie, sino lo que hay debajo. Durante las obras de construcción en la isla se encontraron repetidamente cavidades, huecos subterráneos, a veces de considerable tamaño, que no deberían existir en los sedimentos fluviales. La isla es una formación aluvial, es decir, está compuesta íntegramente de arena, arcilla y limo depositados por el río. En semejante terreno no hay cuevas. Las cuevas se forman en la roca, no en la arena. Sin embargo, las cavidades existen. Los constructores se hundían en ellas, la maquinaria se hundía hasta la cabina. La ciencia oficial supone que las cavidades se formaron por el arrastre del suelo por las aguas subterráneas. Esto es posible, pero algunas cavidades tenían una forma demasiado regular para ser un arrastre natural. Paredes lisas, techo plano, como si no fuera una oquedad, sino una habitación. Uno de los ingenieros de construcción que trabajó en la isla le dijo a los periodistas que cuando bajó a una de las cavidades, tuvo la sensación de estar en un sótano, no en una cueva, sino en un sótano con paredes lisas de arcilla compactada. La cavidad fue rellenada con tierra y sellada con hormigón. ¿Qué era exactamente? Quedó sin saberse. 10º misterio: la voz del Amur. Este misterio es el más silencioso y el más personal. No se escribe sobre él en revistas científicas, no se debate en congresos, pero lo conoce todo aquel que ha vivido a orillas del Amur el tiempo suficiente. El Amur habla, no metafóricamente, no en sentido figurado. La gente oye una voz. No es una alucinación ni una locura. Lo describen personas normales, sanas, sobrias, pescadores, capitanes, agricultores, maestros, gente de las más diversas profesiones y edades. Dicen que a veces, generalmente al atardecer o al amanecer, cuando uno está solo en la orilla y todo está en silencio, el Amur empieza a sonar de otra manera, no con el ruido del agua al que uno se acostumbra, sino con un sonido bajo y prolongado que no viene de un punto concreto, sino de todas partes, del agua, del aire, de la tierra bajo los pies. Unos lo describen como un zumbido, otros como un canto lejano, otros como un suspiro muy largo, muy lento, que se alarga y luego se corta bruscamente, y sobreviene el silencio, un silencio que hace zumbar los oídos. Los nanay no se sorprenden cuando les cuentan esto. Dicen, sí, por supuesto, el Amur habla, siempre ha hablado, está vivo, tiene voz y la usa, no a menudo, no para todos, solo para quienes saben escuchar, o para quienes él ha elegido. ¿Para qué? Para advertir, o para llamar, o simplemente para que sepan, él está aquí, él ve, él recuerda. La ciencia lo llamaría infrasonido, vibraciones de baja frecuencia generadas por el movimiento de una enorme masa de agua a través de estrechamientos rocosos. El infrasonido no es audible por el oído, pero el cuerpo lo percibe. Provoca ansiedad, sensación de presencia, a veces ilusiones auditivas. Esto está bien estudiado, es explicable. Pero la gente a orillas del Amur no siente ansiedad, siente calma, aceptación. Siente que el Amur les está hablando y que dice algo importante, que exactamente no pueden expresarlo con palabras, pero lo sienten. Así es el Amur. 11 misterios extendidos a lo largo de 4.000 kilómetros desde las estepas mongolas hasta el océano helado. Un pez del tamaño de una barca que se esconde en las pozas más profundas. Cuevas submarinas con sus propias corrientes. Rostros de piedra con ojos en espiral tallados en rocas que pasan medio año bajo el agua. Un resplandor sobre el río en las noches sin luna. Voces en la niebla que no existen y que todos escuchan. Inundaciones que no obedecen pronósticos. Tiestos de un pueblo desconocido arrastrados desde el fondo. Círculos de hielo junto a los que los perros gimen.
Un tigre que se queda parado mirando a través de ti. Habitaciones subterráneas en una isla de arena. Y la voz del río que escuchan quienes saben escuchar. El Amur no es simplemente agua que fluye hacia el océano. Es una frontera entre mundos. Entre Rusia y China, entre la taiga y la estepa. Entre lo que sabemos y lo que no comprendemos. Un río más antiguo que cualquier pueblo en sus orillas. Un río que recuerda el tiempo en que los tigres eran los dueños de esta tierra y los hombres aún no existían. Un río que lleva en sí las huellas de civilizaciones de las que ni siquiera sospechamos y arroja sus fragmentos a la orilla cada primavera, como insinuando, miren con más atención. 11 misterios, 11 preguntas sin respuesta y un gran río que fluye sin mirar atrás, desde las estepas mongolas hasta el océano helado. Sigue asombrando, asustando y fascinando a todo aquel que se acerca lo suficiente y se queda el tiempo necesario, porque el Amur está vivo, y lo que está vivo siempre tiene secretos, y no todos ellos están destinados a nosotros.